El Señor les bendiga, mis amados. ¿Qué les parece si le pedimos al Señor que nos hable esta mañana? Amén. Bendito Padre, qué bueno es tener un Dios como tú, tan misericordioso, tan paciente, tan compasivo, que decidió levantar una raza caída del polvo y del estiércol y planeó sitios de honor para ellos. Señor, es tan emocionante ver todo lo que tú haces. ¿Cómo diseñaste un lugar tan alto para nosotros, Señor, que nunca nosotros hubiéramos podido pensar en tener? Porque trasciende de esta tierra, trasciende de nuestra vida a una eternidad y a un trono a tu diestra. Señor, te damos gracias. No te bastó con planear grandes cosas para nosotros, Señor, sino que tuviste que venir a abrirnos el camino y darnos ejemplo. Y estamos tan agradecidos por ello, Señor. Y quisiéramos, Padre, no repetir las historias trágicas que han golpeado tu corazón una y otra vez, como lo vemos en estos relatos de las historias de los reyes de Judá y de Israel, que han quebrantado nuestro corazón cada vez que las leemos, Señor, de cómo tú dando tanta bondad, teniendo tanta misericordia, ofreciendo con un corazón tan abierto la oportunidad, el poder, entregando en las manos de hombres, Señor, tu reino, todo tu pueblo, y te traicionaron tan vilmente, Señor. Y queremos suplicarte esta mañana que tú tengas a bien darnos corazones fieles para que nosotros no seamos como ellos, Señor, sino que seamos, Padre Celestial, como tu Hijo Jesucristo, a quien al venir y le diste todo el poder, Él lo negó. Lo dejó por un lado y se hizo a sí mismo el más pequeño y sirvió, hecho hombre, sirvió, Señor, y se despojó de toda su deidad, y aún en la cruz, cuando podía haber pedido legiones de ángeles, no lo hizo, sino que murió por amor de nosotros, tomando el último lugar para ofrecernos a nosotros un lugar más especial. Señor, ese corazón queremos pedirte hoy. Señor, gracias por tus hijos, porque han testificado hoy cómo tu palabra está obrando en sus vidas. Cada uno de nosotros, Señor, hemos cambiado completamente nuestra visión al escuchar, Señor, este alto desafío de llegar a ser como Jesucristo, tu Hijo, en humildad, mansedumbre, en paciencia y en todo el fruto de tu Espíritu, Señor, y poder tomar ese lugar de honra que tú nos has dado y dejarnos formar por tu Espíritu como reyes y sacerdotes, no como el mundo forma a sus reyes, Señor, dándoles honra y dándoles todo lo que quieren, sino como tu Hijo Jesucristo fue formado y por lo que padeció aprendió obediencia, Señor, que también nosotros aprendamos y sigamos aprendiendo, Padre, y lleguemos a alcanzar esa gloria de tu Hijo Jesucristo, que santifica tu nombre, que muestra quién tú eres, Señor, y lo que tú quieres hacer. Padre, bendice esta reunión y habla por medio mío, Señor, y a pesar de mí, a tus hijos. Y danos, Señor, una vez más, una nueva visión, una nueva perspectiva, un nuevo comienzo, porque todas las cosas en ti son nuevas y maravillosas cada vez, y más gloriosas, Señor. Ayúdanos, Padre, y que podamos tener un buen tiempo con tu Espíritu, dejando que Él hable a nuestros corazones y nos guíe al arrepentimiento en todo lo que necesitemos, y nos dé ánimo en todo lo que necesitemos, y nos dé visión eterna, Señor, y que podamos salir animados, dispuestos a luchar, Señor, por la gracia de tu Hijo Jesucristo y en la sangre y para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Como decía mi esposo, el curso que vamos a tener en esta semana es los reyes de Judá y de Israel en el Instituto Bíblico. Y quisiera yo hacer un pequeño... La otra, por favor, los reyes de Judá. Mira bien, estos son todos los reyes de la nación de Judá. Recordemos que Saúl fue puesto sobre toda la nación de Israel. Igual David primero reinó sobre Judá, luego le fue dado toda la nación. Y luego Salomón heredó toda la nación. Pero luego su hijo Roboam, ya a él se le divide Israel y solo le queda una tribu,
y las otras tribus le quedaron a Jeroboam, hijo de Nabat. Y hay algo tan interesante en todo esto, hermanos. Recordemos que luego ahí vienen los 20 reyes que reinaron sobre solo el lado de Judá, porque solo ese lugar le quedó a Roboam. Y vemos 20 reyes, una tremenda historia. Son 344 años de historia del pueblo de Dios. Y hay cosas tan interesantes aquí, hermano, pero recordemos que todo esto, el haber puesto incluso reyes, fue una traición. Aún el rey David y aún todo lo que podamos ver de aquí, nació de una traición, porque Dios quería ser el rey de su pueblo y gobernar sobre ellos, y Él contestarles, pero ellos dijeron, ya no queremos más estar dependientes de ti, de que cuando tú digas nos levantes un Salvador. Imagínense, no querían depender de Dios. Querían un rey como todas las naciones. ¿Y sabes lo que he estado yo meditando y por qué las naciones ponen reyes? Porque ¿a quién le importa gobernar sobre un pueblo en la carne? A nadie le importa, si no es que todo va a ser de él. Pero cuando tú le dices a una persona, todo esto va a ser suyo, ¿lo cuida o no lo cuida? Entonces las naciones decían, démosle a este todo para que él pelee nuestras guerras, y si todo es de él, lo va a cuidar. Por una motivación egoísta. Y eso no es el reino, eso no era lo que Dios quería. Samuel está triste y Dios le dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Haz lo que dicen y ponles un rey, y les pone a Saúl. Así que toda esta historia nace de una traición. Pero Dios, que es todopoderoso y misericordioso, de una traición saca algo bueno. Y así que nosotros que hemos traicionado a Dios tanto, tenemos esperanza. Él sacó reyes, Él sacó reinos. Amén. Y muy pocos de ellos tuvieron éxito, muchos lo traicionaron, pero tenemos esperanza, hermanos. Así que, y creo que debemos de dar misericordia, y bendigo a Dios por los hermanos que introdujeron este servicio. Qué lindos testimonios, y yo veo, wow, Señor, estamos en unidad de espíritu, ¿verdad? Estamos en lo mismo, es Dios quien nos está llevando. Así que quisiera hablarles un poquito sobre los reyes de Judá. Roboam recibe el reino de su padre Salomón, pero lo recibe con una profecía de que el reino será dividido por la infidelidad de Salomón. Qué tremenda verdad. Nosotros heredamos a nuestros hijos lo bueno y lo malo. Le heredó ser el rey y le heredó la maldición de ser roto su reino. Entonces yo creo que, ¿sabe qué? Que a veces, no me dejarán mentir, pero por amor a uno mismo, uno no tiene ganas de sobrevivir. A veces uno dice, quiere cuidarse y quiere tal vez estar más sano, entonces tiene que comer más sano, pero la verdad es que no tiene ganas de comer más sano, quiere comer lo que quiere. Pero luego tiene un hijito que tiene que darle vida y alguien le dice, pero hijo, cuídese, porque si no su hijo ni siquiera va a tener papá o mamá a los 20 años. Y a los 20 años apenas el muchacho va a necesitar el apoyo de sus padres. Entonces uno dice, sí, yo no puedo ser tan egoísta, ¿verdad? Entonces me tengo que cuidar. Y quizás uno tiene mejor actitud hacia cuidarse uno mismo. Recuerden, Jesús dijo, por amor de vosotros yo me santifico. Y ese ha sido un paradigma en mi vida. Yo a veces cuando veía a mis hijos repetir un pecado mío, hermano, yo clamaba, gemía, ayunaba y de todo para arrepentirme, porque yo no quería que ellos tuviesen ese pecado. Y el Señor, al permitirnos a nosotros arrepentimiento y transformación, inmediatamente los hijos recibían. Y eso ha sido para mí algo muy hermoso. Primero hay que ver a uno mismo. Cuando uno ve un pecado en alguien, lo primero que tiene que hacer, según la palabra de Dios, es examinarse a uno mismo. Porque si uno está libre, uno puede hacer a otros libres, pero si uno es esclavo, a nadie puede liberar. Entonces, es bien triste, hermanos, ver que todas estas crucitas, no sé si logran ver que son crucitas, todas las rojas, hermanos. Este es un solo linaje, todos son hijos de David. Es la dinastía de David, ¿verdad? Todos hijos de David. Pero dentro de los 20, solo estos que están en amarillo, estos 4 no traicionaron al Señor. De ahí todos los demás traicionaron al Señor. Idolatría,
dejaron a Dios. La Biblia dice, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y algunos de ellos hasta se corrompieron a tal punto. Bueno, por ejemplo, de Manasés se dice, y Amón su hijo también se corrompieron más que las naciones de Canaán que Dios había echado de la tierra de Israel. Entonces, dice el pastor Bailey en su libro, se me ha quebrantado el corazón al leer estas historias por sentir el quebranto del corazón de Dios, de tanta maldad y tanta traición cuando Él quería lo mejor para su pueblo. Él quería que fueran una nación de reyes y sacerdotes. Él quería que fueran un pueblo distinguido, a donde toda la gente pudiera ir a ver qué inteligentes, qué sabios, cómo se hace esto. Esto se hace así, así. Pero lo primero que hay que hacer es buscar a Dios, el verdadero Dios, y no todos los ídolos que no son dioses. Y la gente iba a aprender y ellos iban a guiar a todo el mundo. Pero ellos fracasaron. Fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Porque fueron infieles a Dios. Porque no le siguieron, porque no fueron obedientes al Señor. Entonces yo creo que eso todos lo sabemos, ¿verdad? Pues esta toda es la dinastía de David. Y por favor pasa el otro. Ahora miran los reyes de Israel. A este Jeroboam, hijo de Nabat, es impactante. Ese fue, ¿se acuerdan que Salomón estaba reinando todavía y pone a un muchacho a gobernar sobre las 10 tribus? ¿Verdad? 10 más 1, ¿cuánto es? 11. ¿Y qué no eran 12 tribus? ¿Por qué una le quedó a Roboam? 10 le quedaron a Jeroboam y la otra. La otra somos nosotros, porque estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? La otra son los levitas. Ellos no eran ni de Roboam ni de Jeroboam, ellos eran de Dios. ¿Se acuerdan que no tenían heredad en ningún lugar? Su heredad era de Dios. Entonces, este Jeroboam, hermanos, es impactante. Él es un hombre industrioso, un hombre diestro, un hombre fuerte, un guerrero, un buen administrador, un gran líder con mucho carisma, ¿verdad? Y viene Salomón a verlo tan excelente, ¿verdad? Lo pone sobre las 10 tribus y él empieza a gobernar todos los asuntos del rey sobre las 10 tribus. Pero de repente viene Dios y le dice a él que le va a dar 10 tribus y a Salomón y a Roboam solo le va a dar una por amor de David. Entonces Salomón se da cuenta, empieza a perseguir a Jeroboam y huye a Egipto. Y cuando Roboam, el hijo de Salomón, recibe el reino, entonces viene Jeroboam, regresa y van y le preguntan, ya se acuerdan de esa historia, le dicen, ¿nos puedes rebajar los tributos? Y entonces los ancianos le dicen, diles que sí. Los jóvenes dicen, no, dile que tú eres fuerte. Resumiendo toda la historia, él decide contestarles como los jóvenes, como sus amigos. Mi dedo más chiquito es más fuerte que el lomo de mi padre. Miren las cosas que él está diciendo, ¿verdad? Yo soy muy fuerte, más fuerte que mi padre, y yo les voy a exigir más tributos. ¿Qué sucede? Se le divide el reino. Jeroboam les dice, vamos a sus tiendas, ponen por rey a Jeroboam. Y entonces se le divide el reino. Cuando ellos quieren ir a pelear, Dios le dice, no peleen porque esto lo he hecho yo. Así que es Dios quien hace esas cosas, ¿verdad? Y eso nos consuela. Dice en su libro el pastor Bailey, debemos de ver que toda esta nación era corrupta, de ellos sí no se salvaron ni fueron restaurados, hermano. Esta nación era corrupta, así que Dios estaba quitándole a Roboam, a la tribu de Judá, le estaba quitando lo malo, para que ellos pudieran alcanzar, poder traer a Jesucristo a nacer, ¿verdad? Ese era el propósito del reino, que naciera el Salvador. Entonces, o sea que digamos que los reyes de Judá, todo el imperio de Judá era la cuna de Cristo, ¿verdad? Y era puesta todo el gobierno sobre un hombre y Dios le dio toda la autoridad, toda la confianza, todo. ¿Se acuerdan de qué dice Dios de los reyes? Si ponen un rey, él va a tener todos estos derechos, va a poder poner sus hijos a trabajar donde él quiera, de él va a ser todo. Y ellos le dijeron, sí, eso es lo que queremos.
Un hombre que él diga que todo es de él, porque así nos va a cuidar, ¿verdad? Motivos egoístas buscaron. Eso tuvieron y tuvieron gran dolor. Así que cuando Jeroboam está sirviendo a Salomón y Dios le da la profecía que él va a ser el rey, entonces Salomón se da cuenta y lo empieza a perseguir, ¿verdad? Y lo quiere matar porque recibió esa promesa y él quiere matar a para que su hijo tenga todas las tribus. Pero bien inteligente, según él, huye a Egipto. Entonces dice el pastor Bailey algo bien resaltado: a Jeroboam se le hicieron las mismas promesas que a David. Usted lee las promesas de David, una casa firme, eso es una dinastía, las mismas promesas, pero él no las apreció. Lo primero que hizo fue irse detrás de los becerros, poner 2 becerros, uno arriba y otro abajo del reino, para que la gente no fuera a adorar a Jerusalén y no se le volvieran con Roboam. Por temor puso los becerros. Y miren qué interesante esto. Yo estaba orando y de repente el Señor me dice: no solo le ofrecí las mismas promesas, que a David, también le ofrecí el mismo trato, el mismo proceso. Y de ese proceso quisiera que habláramos hoy. Dios le ofreció a David un proceso para llegar a ser el rey conforme al corazón de Dios, y que aunque cayera, pudiera levantarse y pudiera dar en el blanco y pudiera tener una casa firme, que es lo que vemos en la otra. Toda la dinastía, hasta Jesús, era hijo de David. Entonces Dios le ofrece a David esa dinastía y también se la ofrece a Jeroboam. Pero David tuvo también a disposición de él un proceso, y el proceso se llamó Saúl tratando de matarlo por todos lados. A tal punto estaba David destrozado en su alma que se sentía como una pulga. Así le dice cuando llega Saúl a querer matarlo una vez: ¿qué es esta pulga que el rey sigue? Y de ahí le dice: este perro, ¿por qué anda persiguiendo este perro muerto? O sea, no tengo ningún valor. Se sentía miserable, confundido, no sabía qué es lo que había hecho para que el rey lo anduviera odiando y persiguiendo de esa manera, porque Dios puso un espíritu de celo en Saúl y entonces quería matarlo. Y allá vemos a David, claro, no es el curso, ¿verdad? Ese es David y Salomón, ¿verdad? David huyendo, ¿verdad? Por todas las cuevas, David huyendo, casi lo alcanzaba Saúl, que es algo así, ¿saben cómo? Como que el gobierno de los Estados Unidos te anduviera siguiendo a ti. ¿Cómo te sentirías, hermano? Era un imperio poderoso y él solo era un hombre. Toda la gente le decía al rey, porque al rey nada se le esconde, dice la Biblia. Toda la gente le decía al rey dónde estaba, qué estaba haciendo, y él tenía que andar cambiando de lugares. Pero en todo ese proceso, David aprendió una cosa muy importante: aprendió a poner su confianza en Dios. Aprendió a poner su confianza en el Señor. Y eso es lo que se necesita. Aprendió a tener comunión con Dios. Yo no sé si quizá una de esas mañanas en que él se distraía, ¿verdad? Y ya se estaba enfocando en otras cosas, entonces venían los ejércitos de Saúl y él decía: Dios mío, y otra vez clamando al Señor, dependiente, necesitado. Dice la Biblia: Señor, yo te amo porque tú has oído mi voz, dicen Salmos, ¿verdad? Y él empieza a adorar al Señor, empieza a cantarle al Señor y se da cuenta que cantándole al Señor, el Señor lo protege, el Señor lo guía, el Señor le dice. Entonces él desarrolla una amistad profunda con Dios, y es esa amistad, esa relación, esa dependencia. Señor, tú eres mi torre fuerte, refugio, con solo correr hacia ti yo ya estaré seguro. Eso, todo lo que él desarrolló, esa fe, esa fortaleza en Dios, fue lo que le permitió tener un reino, enfrentar traiciones, enfrentar castigos, enfrentar de todo y salir victorioso. Entonces el Señor me dijo: no solo le ofrecí las mismas promesas a Jeroboam, le ofrecí el mismo trato, el mismo proceso. Pero él lo rechazó.
Salomón se levanta, lo quiere matar. Él es un hombre de guerra ya. Es un hombre fuerte. De hecho, su nombre significa eso, fuerte. Es un hombre esforzado, es inteligente, como David. Pero viene Dios y se levanta Salomón y quiere matarlo. ¿Y qué hace Jeroboam? Huye a Egipto. Y la ley decía que no debían volver a Egipto. Pero a él no le importa. Huye a Egipto porque allá va a estar más seguro. ¿Y qué pasó en Egipto? De allá trajo los becerros. De allá trajo la confianza puesta en otras cosas. No pasó el trato, no pasó el proceso, tampoco desarrolló la fe, ni la confianza, ni el corazón. Y llegado el momento cuando él es hecho rey de las 10 tribus, conforme Dios lo había dicho, entonces piensa, se van a ir todos con Roboam, porque si van a la Pascua, ya no van a querer ser míos, mis súbditos, se me van a ir con Roboam. ¿No se puso a pensar que Dios se lo había prometido y Dios se lo podía sostener? Si Dios te ha dado algo, hermano, puedes ser manso y humilde. No lo tienes que pelear. Dios te lo va a dar, así como a Abraham, ¿verdad? A Abraham le dice a Lot, Lot, ¿qué quieres? Donde tú digas para la derecha, yo me voy para la izquierda, escoge tú. El que tiene algo de Dios, así legalmente, no lo pelea. Deja que Dios se lo dé. Por eso es que esta palabra tan linda, ¿verdad?, nos ha enseñado a no andar peleando iglesias, ministerios, posiciones. No, dejárselo todo al Señor. Porque Él, dice la Biblia, Él es el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, no es uno. Pastores, ni siquiera la mujer se puede el hombre sujetarla. Entre más trata el hombre de sujetar a la mujer, más la mujer se revela, ¿sí o no? Porque tenemos una naturaleza carnal, ¿verdad? Pero cuando el hombre nos abandona a las manos de Dios, ahí uno tiembla y entonces uno mejor se somete. Ustedes han oído que mi esposo cuenta esa historia cuando él estaba orando, que Señor, haz mi esposa sujeta, ¿verdad?, que se sujete como Cristo a la iglesia. Y el Señor le dice, ¿qué dice la otra parte, verdad? Y entonces el Señor le dijo, él empezó a leer y vio, que amaras a su mujer como a sí mismo, ¿verdad? Entonces ahí toda esa historia que él cuenta de cómo el Señor le dijo que primero tenía que amar, ¿verdad?, y perdonarme todo antes que yo lo cometiera. Pues ahora yo les quiero contar. Cuando Él llega con su gran revelación, mi amor, yo te tengo que perdonar todo antes de que tú lo cometas. Mire, hermano, a mí me dio una gran indignación. Yo dije, si yo no quiero pecar, dije, yo no quiero ser rebelde, yo quiero ser obediente, yo quiero, ¿me entienden? Completamente lo contrario, te dicen pecar y lo que menos te dan ganas es de pecar, ¿verdad? Tú quieres ser puro, tú quieres ser santo. Entonces, esa es una verdad espiritual, ¿verdad? Ni siquiera el esposo puede dominar a la esposa, porque eso es contrario a Dios. Dios nos dio libre albedrío y el que le sirve, y el que no, se la va a arreglar con él después, ¿verdad? Pero no es presión, así dice Jesús, ¿verdad? No es como en el mundo que los oprimen, no es así en el reino. Pues entonces, pero Jeroboam no tenía esa fe porque no la desarrolló, porque no siguió el trato. Él se fue allá a Egipto, el rey lo recibió, el faraón lo recibió y él vivió tranquilo, hermanos. Allá viendo todo lo que sucedía en Egipto, ¿verdad? Y allá vio la adoración de los becerros, porque se recuerdan que Israel trajo los becerros de Egipto, ¿verdad? Pues cuando vino la hora de la prueba, cuando él tuvo miedo de que todo el pueblo se le fuera, su confianza no se puso en Dios, su confianza se puso en los becerros. Entonces puso los 2 becerros y ahí dice la Biblia, se apartó de Dios e hizo pecar a Israel. Esa frase es tan triste. Todos los reyes estos, hermanos, dice, y anduvo en los pecados de Jeroboam primero, que hizo pecar a Israel. El que hizo pecar a Israel, nunca más, fíjese bien, nunca más, ninguno de estos reyes se apartó de los becerros, porque él introdujo idolatría. ¿Por qué introdujo idolatría? ¿Por qué confió en los becerros? Porque no pasó el trato.
Y de ese trato es que yo quiero que compartamos hoy. Solo otra cosa, estos colores que ven aquí son las dinastías. Toda la historia de Israel fueron 209 años, 135 años menos que la historia de Judá. Y, o sea, más de la mitad, ¿verdad? Otros 135 años. Ahora, mire cuántas dinastías hubieron. Jeroboam, solo su hijo Nadab se sube al trono. Después este Baasa mata a toda la descendencia de Jeroboam y luego tiene a su hijo. Luego mata a mire, hermana, una matadera. Ustedes la han leído, ¿verdad? Mire cuántas dinastías diferentes. Solo Jehú, que tiene hasta la 4ª generación, que Dios le promete que se van a sentar en el trono. Triste, matándose unos a otros. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en lo que no es Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida, hermanos? Si usamos los métodos del mundo, si vamos a ir a pelear las cosas que son nuestras por derecho, vamos a usar la ley para pelear. Me recuerdo cuando yo era niña, hubo una división en una iglesia grande y algunos con los policías llegaban a quitar las iglesias para una de las denominaciones. Fue mucho oprobio, hermanos, mucho oprobio. Es doloroso ver cómo la iglesia busque, y Pablo dice, ¿verdad? Ustedes van a los tribunales a juzgar causas entre ustedes, en vez de poner un hermanito ahí que diga quién va a hacer y qué, ¿verdad? Es triste luchar por uno mismo, pero eso es lo que sucede cuando uno no ha podido aprender a poner su confianza en Dios. Amén. Así que hablemos un poquito de este proceso. Dice Apocalipsis 5:10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero esto no quiere decir que todos los cristianos son reyes y sacerdotes. Será rey y sacerdote aquel que responde al proceso, así como David respondió al proceso y no huyó a otra nación. Si recuerdan, solo en un tiempo de su vida, ya para el final de su vida, David dice, no, yo me voy a ir a Keila. Voy a huir, ¿verdad? Entonces él se va a una nación filistea y se pone debajo del rey y ahí sufre lo que nosotros conocemos como la experiencia de crucifixión, Ciclag, ¿verdad? Le matan, le llegan y se llevan a todas sus esposas, todos sus hijos, todos sus bienes, pierden todo y lo quieren matar a David. Y David se angustia porque todos estaban diciendo, matémoslo, matémoslo. Y viendo que, imagínate que toda la iglesia se para y dice, vamos a matar hoy al pastor porque nos ha ido re mal, y todos se levantan y te van a matar y llaman un montón de mareros para matarte. Pues algo así le pasó a David, ¿verdad? Entonces David estaba horrorizado, asustado, ¿verdad? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Se fortaleció en Jehová. Entonces dijo, para eso sirve, hermanos, todos esos tiempos de aflicción. Para eso sirve haber sufrido traiciones, haber sufrido dolores y dejárselo a Dios. Eso hace que tu confianza crezca, 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 porque después viene la hora de la prueba. Amén. Hay que ir diciendo, Señor, te prefiero a ti que esto, te prefiero a ti que... Me duele, Señor, pero te prefiero a ti. Me duele, pero te prefiero. Yo voy a hacer lo que tú dices en vez de lo que yo puedo hacer. Voy a hacer lo que tú dices, ¿verdad? Ahí vienen las mujeres clamando al Señor y dicen, Señor, voy a perdonar, voy a perdonar, voy a perdonar. Y cuando viene algo más grande, pueden perdonar, porque han perdonado todos los días, ¿verdad? Porque uno ha sido obediente al Señor. Y ese es el proceso, ser formados como hijos obedientes. Entonces, él se pudo fortalecer en el Señor. Y ese proceso que Dios trae a nuestras vidas, hermanos, está diseñado para aprender la obediencia a pesar de cualquier sufrimiento que nos pueda causar. Porque la obediencia duele. Sufrimos cuando perdemos, ¿sí o no?
Si te regalan un iPhone, un Samsung y de repente se te va en la lavadora, ¿cómo te sientes? No, sobreviven, fíjese, solo hay que ponerlo a secar y a veces se arrancan otra vez. ¿Verdad? Pero que si te roban algo, ¿cómo? Duele perder, ¿verdad? Duele perder la salud, ¿verdad? Duele perder. Y por obedecer muchas veces perdemos. Perdemos placer, porque a veces uno quiere dormir y Dios quiere que uno ore. Y uno quiere dormir y no puede, tiene que hacer lo que Dios quiere. A veces quiere que salga una hora que uno no quiere salir. A veces uno quiere comer algo y Dios quiere que ayune. A veces Dios quiere una cosa y nosotros queremos otra. O sea, uno pierde mucho placer al obedecer al Señor y caminando con Él. Uno quiere estar solo y hay que atender a los hermanos. Uno quiere ir a pasear y tiene que ir a predicar. Se pierde mucho placer. Cuando otra gente puede hacer lo que quiere, uno no. Se pierden seres queridos. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido familias? A mí me tocó dejar a mi padre y a mi familia porque el Señor nos llamó a una aventura en Él y nos expulsaron del ministerio, de la iglesia o la denominación en que yo nací. Fue duro, hermano. Me sentía como Lutero revolcándose en el piso, ¿verdad? No sé si han visto la película, y diciendo y reprendiendo, porque yo sentía que me estaba condenando y yo sentía que todo lo que me habían enseñado venía encima. Entonces iba a la palabra y buscaba, no, pero es que así dice, así es como debe ser. Y de ahí venía otra vez esa tortura. Fueron años de lucha, ¿verdad? Pero duele, hermanos, duele perder a tus seres queridos. Perdemos honra y reputación, ¿sí o no? Perdemos también bienes, oportunidades. Toda la iglesia con todas las cosas, o el ministerio con todo, ¿verdad? Y uno lo mandan sin nada. Pero Dios dice, déjalo, yo me voy a encargar. Hay que obedecer. Lo que Dios diga hay que obedecer, no que siempre vamos a dejar. Si Dios dice pelea, peleamos. Si Dios dice deja, dejamos. Es el trato de Dios, ¿verdad? Dice, también perdemos comodidad, perdemos muchas cosas, ¿verdad? Pero eso sí, ganamos mucho. La ganancia de la obediencia, hermanos, es que entre más obedientes podamos ser, más gloria. Más obediencia, más gloria. Este proceso es el proceso de formación de los reyes y sacerdotes. Es quien aprendió a ser obediente. Miremoslo. ¿Se acuerdan que Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí? Así que Jesús nos marcó ese sendero hacia la gloria del Padre. Dice la Biblia que Jesús vino a llevar muchos hijos a la gloria, ¿sí? Entonces, ese camino a la gloria es un camino de obediencia. Y sinónimo de obediencia es justicia, amén. Así que el camino a la gloria es el sufrimiento de la obediencia. Cada vez que el diablo te dice, no, ¿y para qué vas a hacer eso? Y te dice, de nada sirve que te levantes a orar si nada pasa. Tú dices, sí, es el camino a la gloria. Sí sirve obedecer, sí sirve. La voz del Espíritu, a veces el Espíritu solo le dice a uno, dale un vaso de agua al otro. A veces le dice, dale el asiento en el bus a una persona. ¿Vamos a obedecer? No, de nada sirve estarle dando todas las cosas a todos los demás y poniendo a los demás como superiores a uno mismo, ni agradecen. Eso dice el diablo. Entonces ahora uno le dice, sí sirve. Es el camino de la obediencia, sufriendo para que pueda entrar en la gloria. Jesús vino a llevar muchos hijos a la gloria. Él es el camino. Para Jesús fue ese el camino. Él vino a sufrir para llevar muchos hijos a la gloria. Y ¿por qué vino a hacerlo? Porque ese era nuestro camino. Para mostrarnos el camino. Vamos a verlo. Hebreos 5:8. Mire cómo es el proceso para Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció,
aprendió la obediencia? ¿Por qué aprendió obediencia Jesús? Por lo que padeció. ¿Estás sufriendo por algo? Estás aprendiendo obediencia. Es el camino de Cristo. Vas a entrar en la gloria. Ya no quieres sufrir y ya no vas a hacer lo que Dios dice. Sea en el trabajo, en la casa, con tu esposa, con tus hijos, donde sea, hermano. Entonces vas a perder también la gloria. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas, Hebreos 2:10, y por quien todas las cosas subsisten. Oiga, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo se hace perfecto uno? Obediencia. Mire, hermano, si pongamos un ejemplo de un gran violinista y que le dicen, ¿le puede dar clases a este niño de 4 años? Uno diría, ¿cómo puede un niño de 4 años aprender a ser un gran violinista? No puede, no sabe cómo. Pero con solo que le haga caso a este gran maestro violinista, ¿va a tocar o no? Va a tocar divino, ¿verdad? Va a poder. Mire, yo he visto niños de 5, 6 años, aún en la iglesia, niños que tocan con una unción tan bella. ¿Por qué? Porque han hecho lo que les han dicho. Solo por eso, hermano. No es que tengan el gran talento, no es que escogemos los niños. No, si desde el vientre se escogen. La mamá viene y dice, mire, yo quiero que mi hijo aprenda violín. Perfecto, le decimos. Va a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y si hacen caso, el niño 7, 8 años ya toca, pero bello, ¿verdad? Un instrumento tan difícil que hasta hace pocos años han empezado a tocarlo los niños, porque antes solo adultos tocaban, es muy difícil. Pero un buen maestro puede hacer cosas tremendas y tenemos al mejor maestro. El Espíritu Santo está con nosotros, lo único que tenemos que ser obedientes. Y ese es nuestro problema. Entonces hoy quisiéramos tener una nueva motivación, refrescar, cebar esa ¿cómo se llama? Cebar la bomba, ¿verdad? Una nueva motivación. Vamos a ser formados como reyes y sacerdotes en un proceso. Si la mamá me dice, ay, mire, yo no quiero poner a hacer esto al niño. Si usted no lo pone a hacer eso, nunca va a tocar. Pero es que todos los días, sí, todos los días. Todos los días hay que poner, y si todos los días eres obediente, vas a llegar. Tan fácil como eso. Claro, uno necesita al gran maestro. Si no, no puede. No importa lo que haga, no puede. Pero entonces el Espíritu, así como llevó a Jesús al desierto, ¿se acuerdan que el Espíritu llevó a Jesús al desierto y de ahí el Señor Jesús salió con poder? Así Él nos va a llevar y nos va a perfeccionar por medio de aflicciones. Pero ¿cuáles son esas aflicciones? A veces el diablo le dice a uno, te vas a quedar ciego. ¿Y para qué te vas a quedar ciego? Ese es el diablo. ¿Viera cuánto me atormentó a mí con eso? No, eso no es lo que el Espíritu quiere. Lo que el Espíritu quiere es que seamos obedientes. Obedientes, ¿verdad? Y Él lo atormenta a uno con cosas. Y Dios no quiere que estemos pensando en cosas que el diablo dice. Que si tu esposo es infiel, que no importa. Tú lo único que tienes que hacer es hacer lo que Dios dice, perdonar, ¿verdad? Y cada pasito así. Entonces, Dios nos va a perfeccionar por aflicciones de la obediencia. Porque todos aquí en esta tierra sufren. ¿Quién no sufre enfermedades? ¿Y ese es el proceso? No, hermanito. El proceso no es sufrir si todos están sufriendo. Los malos son los que más sufren. El proceso es obedecer en medio de los padecimientos y hacer lo que Dios dice y no lo que yo quiera. Amén. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ok, él fue Dios, sí, se despojó, sí, pero estando en la condición de hombre, o sea, ya tú y yo, ¿verdad? ¿Qué hizo ahí? Se humilló a sí mismo, haciéndose. ¿Cómo se humilla uno? Siendo obediente. Esa es la forma de humillarnos, ¿verdad? El que te hiría en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra.
¿Lo hacemos siempre? No. Le pegan a Jesús y ¿qué dice? ¿Y tú por qué me golpeas? ¿Si he hablado mal? ¿Verdad? Entonces, es ser obediente. No es andar inventando, es estar en una estrecha comunión con Dios y que Él nos diga qué debo de hacer. ¿Se acuerdan la figura del arca del pacto? El arca del pacto representa la presencia de Dios. Pero Dios les dice, miren, cuando lleguen a cruzar el Jordán, que esa es la experiencia de crucifixión, ya no van a saber por dónde entrar. Sigan el arca. Sigan el arca que llevaban los sacerdotes. O sea que Dios iba a llevar a los sacerdotes, sus pies iban a ir por el lugar donde tenían que pasar y por donde. Imagínense eso. ¿Cuál GPS, verdad? Desde el cielo. Ellos no conocían, no sabían a dónde, pero Dios los iba a guiar a los sacerdotes y todo el pueblo iba a seguir el arca. Y eso lo que nos enseña es que nadie puede entrar a la vida gloriosa si el Espíritu Santo no lo guía. Si el Espíritu Santo no nos guía, no podemos. Porque la Biblia dice muchas cosas, pero no sabemos cuál aplicar en el momento. Entonces el proceso es aprender a ser obedientes al Espíritu Santo. Si yo soy entrenado de tal manera que le obedezco en esto, le obedezco en lo otro, le obedezco en lo otro, entonces voy a entrar en gloria. ¿Es así? Amén. Ese fue lo que Jesús nos vino a decir. Eso sí, aunque duela, ¿lo vas a hacer? Sí. Aunque te parezca absurdo, sí. ¿Verdad? Aunque parezca lo más absurdo. Había una hermana que se ponía pero tan enojada por algo que hacía el esposo, ¿verdad? Y enojada. Y oraba y le pedía al Señor, ¿verdad? Y qué sé yo. Entonces un día el Señor le dijo, ¿quieres dejar de enojarte? Sí, le dijo, ya no aguanto esta situación, Él siempre hace lo mismo. Entonces viene y le dice Dios, bueno, dale permiso de hacerlo, le dijo. Miren las soluciones de Dios, hermano. Y esa solución, ¿va? Uno parece que a saber qué esta locura está pensando uno, ¿verdad? Y esa solución, mira, le dijo, si alguien entra a tu casa y abre el refrigerador y agarra cualquier cosa, ¿te sientes ofendido o asustado? Sí, porque qué abusivo, ¿verdad? Pero ¿y si tú le has dicho, hermano, venga, agarre lo que quiera del refrigerador, esta es su casa? ¿Te sientes ofendido si él entra y abre la refri y agarra? No, tú le diste permiso. ¿Ya viste? Dijo el Señor, no te vas a ofender. No te vas a sentir mal porque ya le diste permiso. Pero ¿sabe qué? Lo hizo. ¿Y sabe qué? No se volvió a enojar. Qué soluciones raras las de Dios, ¿verdad? Le dice a Abraham, yo te voy a dar una tierra. Y Abraham se para. Ajá, ¿qué hago con Lot? Dile que él escoja. Que no yo tenía que escoger, que no él viene conmigo. ¿Verdad? Él tenía el derecho. No, Dios, que elija él y tú te vas para el otro lado. Pero ahí está nuestro Padre, que Él le va a poner al otro en el corazón la tierra de Sodoma y Gomorra, porque no era para Abraham, era para alejar a Abraham de ahí. Amén. Entonces el que tiene las promesas no tiene que pelear, solo tiene que confiar. Pero ese proceso no se hace, hermanos, deteniendo el sol, abriendo una iglesia, yendo a la China. No, se hace en la casa. ¿A qué hora me voy a levantar? No le contestes así a tu esposa. Hay un libro que se llama El Camino del Calvario, me encanta. Chiquito, hermano, chiquito, se lo recomiendo a cualquiera, lo único que aquí no lo venden. Pero en internet está el PDF. Chiquito el libro. ¿Y sabe qué habla? Narra la historia de una comunidad allá, si no me acuerdo si no mal recuerdo es en el África. Y no es hay por ahí. Entonces dicen que tienen más de 100 años de estar en avivamiento. ¿Qué tipo de avivamiento? De santidad. No es ese avivamiento que la gente llega a la iglesia pero es como quiere. No, gente piadosa, ¿verdad? Como me acuerdan que les termine de contar lo de el camino del Calvario, por favor. Pero mira qué tipo de ministerio uno puede tener. Estaba leyendo de Juan Wesley y dice que él desde chiquito lo educaron, ¿verdad?, para estar en el culto. Su papá era sacerdote y él era un hombre disciplinado. La mamá crió
todos sus hijos bien disciplinados y todo. Y él era súper disciplinado, leía la Biblia, memorizaba todo, ¿verdad? También su hermano se fueron a la universidad a estudiar y allá hicieron el club de santidad. Entonces ahí hacían ayunos, muchos ayunos, hacían oraciones, vigilias, la palabra estudiaban, eran tremendos, ¿verdad? Pero un día dice que él venía de su país, de Inglaterra para acá, para Estados Unidos, y venía en un barco. Y en eso una gran tempestad, hermanos, y el barco ya parecía que se hundía. Pero dentro de ese barco venían un grupo de cristianos de los moravos. Yo no sé si algunos de ustedes han leído del conde Zinzendorf, ¿verdad? Y él levantó ese grupo de avivamiento donde oraban 24/7 todo el tiempo, 100 años de oración así, en ese lugar, ¿verdad? Venía un grupo de ellos. Y entonces en el barco todos empezaron como locos, ¿verdad? A afligirse, se iban a morir. Y dice que Juan Wesley se sentía que se iba a morir y se sentía angustiado. Y mira a estos moravos, adorando al Señor, tan pacíficos. Todo el mundo estaba enloquecido y estos moravos, misioneros, tranquilos y felices. Y el Señor impactó su vida terriblemente. Entonces después le preguntó al líder, le dijo: mira, ¿y tú por qué estabas tan tranquilo? ¿Y ustedes por qué estaban tan tranquilos si nos íbamos a morir? Y él le dice: ¿tú eres cristiano? Le dijo. Esa fue la pregunta. ¿Has creído en Cristo? O sea, y el otro: sí, claro. Y dice que siente que fue la respuesta más vacía de su vida. Más adelante, hermano, él empieza a buscar a estos moravos y tiene otros amigos y empieza a ver qué es lo que le pasa. Y él se da cuenta que él no había nacido de nuevo. Era un sacerdote ordenado, maestro, súper disciplinado, hacía todo, pero no era cristiano. Entonces, ¿sabes qué le comisionó a él el Señor? Ir a todas las iglesias para que los hijos de Dios nacieran de nuevo y pusieran su confianza en Cristo. Y fueran guiados por el Espíritu y no por reglas, no por religiosidad, no por normas. Entonces es real, hermanos, este proceso no se trata de orar un montón, de conocer la Biblia, de hacer, se trata de vivir en comunión con Dios, que el Espíritu Santo te guíe paso a paso. Y Él dice: en la intimidad, ahí es donde Él quiere guiarnos, ahí nos enseña el camino de la perfección, en la intimidad. ¿Qué estás pensando de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? ¿Qué estás pensando de los hermanos? Ahí en lo íntimo de tu corazón, ahí empieza la vida victoriosa, ¿verdad? Ahí empieza el Señor a hacerte padecer. Ya no pienses mal así. Yo me acuerdo una vez, hermano, qué tremendo. Me acuerdan que les cuente el camino del Calvario. Me acuerdo que mi esposo había hecho algo y yo me molesté, me ofendí. Entonces viene el Espíritu, siempre hemos platicado, ¿verdad? Tal y tal, mira, cielo, esto y esto y esto, y nos arreglamos, gracias a Dios. Hemos tenido un matrimonio muy llevadero. Entonces ese día viene él y me hizo algo y yo estaba molesta, estaba herida, y entonces yo esperaba el momento para hablar con él, ¿verdad? Y decirle lo que me había hecho y que él me pidiera perdón. Yo lo iba a perdonar, pero mira eso, ¿verdad? Yo quería que me pidiera perdón. Y el Espíritu tan bello me dice, un tiempo antes había empezado a decirme: perdónalo aunque no te pida perdón. Y entonces yo lo empecé a perdonar entonces esa vez me dijo: ahora yo quiero que lo perdones y que él ni se dé cuenta de que te ofendió, ni se dé cuenta de que estás herida. Ay, yo no sé por qué me costó tanto esa batalla. Hermano, yo me encerré en el cuarto, yo sudaba, yo sentía que estaba en el Getsemaní. Yo no entiendo por qué me costó tanto, pero yo tenía que perdonarlo, tenía que estar feliz y nunca decirle lo que me había hecho. Ese era lo que Dios me estaba poniendo. Tan sencillo, ¿verdad? Y me costó tanto. Pero al fin, ¿verdad? Después de sudar y orar y pedir la gracia al Señor, yo le dije: sí, Señor, haz esa obra en mí. Y así lo hice. Se fue todo el asunto, tranquilo. ¿Me entienden?
esa es una vida en lo secreto realmente. Solo Dios sabe lo que le pide a uno. Y ese es, obedecemos, crecemos. Obedecemos, sufrimos eso, porque se sufre, ¿verdad? Y crecemos y vamos a entrar en gloria. Entonces dice el verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y esta exaltación es entrar en gloria. Claro, nosotros no vamos a ser adorados como Dios, pero la exaltación, Dios lo exaltó a lo sumo porque se humilló a lo sumo. En la medida en que uno se humilla, obedeciendo, no es humillarse, hermanos, humillarse no es decir, ay hermano, yo no puedo hacer nada. Eso es ser mentiroso. Yo no sirvo para nada, hermano. Entonces lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿qué? Cuando tú te menosprecias a ti mismo diciendo esas cosas, a quien estás menospreciando es a Dios. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que yo pueda hacer que no venga de Dios, pero todo lo que he hecho, decía Pablo, lo he hecho por la gracia. No decía, hermano, yo nunca he hecho nada. Eso es ser mentiroso, ¿verdad? Es la sensatez. Entonces, a medida que tú más te humillas siendo dependiente de Dios, obedeciéndole a Él en lo que Él hace, Él te exaltará. Por eso les digo que es entrar en gloria. Segunda de Timoteo 2:11. Seguimos con el mismo pensamiento. Jesús se humilló, nosotros nos tenemos que humillar. ¿Cómo? Obedeciendo. Jesús padeció, nosotros padeceremos. ¿Cómo? Obedeciendo. Es aprender obediencia al proceso. 2:11. Porque fiel es esta palabra, ¿verdad? Si somos muertos con Él, viviremos con Él. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Enfático, si sufrimos, también reinaremos con Él. Estamos siendo elegidos para ser reyes y sacerdotes porque la nación de Israel fracasó en el intento, en la oportunidad, traicionaron a Dios. Así que Dios levantó a Jesucristo, lo ungió como rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, y todos sus hijos están llamados al trono. Pero ¿quiénes van a heredar los sitios de honor y los tronos de gloria? Los que respondan al proceso y aprendan a confiar en Dios, en una obediencia completa, muerte de cruz. Esa es la obediencia tremenda, la misma vida. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La gloria, los tronos están relacionados con el sufrimiento que estemos dispuestos a hacer. Sí o no cuesta, se sufre negándose lo que los ojos quieren ver. ¿Sí o no? Los oídos quieren oír. Ya vamos a ver un poquito más de eso, de nuestro proceso. Este es el de Cristo. Segunda de Corintios 1:6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Oiga, la cual opera ¿en qué? En el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Opera en el sufrir las aflicciones. La gloria está íntimamente relacionada con la manera en que sufrimos las circunstancias. Si es en obediencia o si no la sufrimos como Jeroboam, que fue a Egipto y hacemos lo que nosotros queremos y nos protegemos de otra manera y hacemos, entonces no estamos cumpliendo el proceso. Salmo 66:12 dice: y hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Esta abundancia nos puede hablar de llegar a reinar con Cristo. Amén. Así que ahora vamos a ver un poquito cómo es nuestro sufrir hoy, ahora, ¿verdad? Y el problema que tenemos ahora es que somos tan desobedientes, todos, oiga, somos todos tan desobedientes que ni cuenta nos damos.
Yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo nos puso, hace muchos años, a mi esposo y a mí, que fuéramos correctos. Y me acuerdo que yo decía, ¡ay, tan exagerado! Decía yo. Porque en el súper hay 2 puertas, una para entrar y otra para salir. Ahora las pusieron automáticas, pero antes no eran así, ¿se acuerdan? Y a veces te parqueabas cerca de la entrada, de la salida. Y querías entrar ¿por dónde? Por la salida. Pero ir a dar la gran vuelta para entrar por la entrada. Entonces el Espíritu nos dijo, entren por la entrada y salgan por la salida. Yo no sé por qué me costó tanto, hermano. Pero ¿sabes qué? ¿A quién le importa aquí si todos entran por la salida? Dígame. Ya ni se da cuenta uno que está haciendo algo malo. Cuando alguien me dijo, ¿y por qué vas a entrar? ¿Por qué vas a ir a dar la vuelta? Que entremos. No, hay que entrar por la entrada. Las caras, ¿verdad? Igual cuando el Espíritu nos guió a dejar la televisión. Íbamos a vender la televisión, todo el mundo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Están locos? Pobrecitos los niños. Pobrecitos los niños. Estamos enajenados. Entonces ya todo tener... miren, cuando yo era niña, decían que la televisión era la caja del diablo en la iglesia donde yo crecí. En los pueblos, ¿va? Entonces cuando si los hermanitos que tenían televisión la tenían escondida. Fíjese. Sobre todo los pastores, ¿verdad? Escondida. Y se cerraban para ver la televisión. Algo de temor había, ¿va? Ahí. Decían que eran... Ahora, ¿quién te critica porque tienes televisión en la casa? No, es muy normal que todos tengamos televisión y que vivamos viéndola en vez de vivir en comunión con Dios. Y sabes que en la televisión se puede aprender mucho. Mire, ¿sabe? En las fotos que vimos, y se acuerdan, en estas fotos vemos una degeneración progresiva en los reinos. Después de que Manasés introduce la adoración idolátrica en Israel, se vuelve a repetir y se va degenerando, todo se va degenerando más. Entonces hay una degeneración progresiva, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque le enseña al otro. Y por eso Dios en el diluvio ya no permitió tantos años, porque la gente se hacía en 600, 800 años, se hacía tan mala que el niño le enseñaban toda esa maldad, ¿verdad? Entonces acortó la edad del hombre para que no se hicieran tan malos y no le enseñaran a las nuevas generaciones, si no, no hubiéramos durado hasta hoy. Quiere decir que es bien peligroso que te enseñen a hacer el mal. Por eso el diablo ha levantado el internet y la tele, para enseñarle a las nuevas generaciones a hacer el mal. Y hoy hay niñas que hablan como que fueran novelas y odian así, porque aprenden bien pequeños a hacer el mal. Claro que hay que consagrar los ojos, pero hoy todo el mundo tiene, nadie te critica, todos estamos bien desobedientes, bien mal. Entonces necesitamos que el Señor venga con una nueva unción que circuncide nuestras conciencias para hacernos sentir que sí está mal, muchas cosas que están mal. Eso es un avivamiento, ¿sabe? Vuelvo allá a la historia que ustedes no me la pidieron, del camino del Calvario. Y estos hermanos en tremendo avivamiento allá por 100 años, hermano. Y vienen aquí a Estados Unidos y visitan a un pastor. Él los invitó porque le encantó, ¿verdad? Esa santidad, esa vida tan preciosa. Entonces los invitó y él tenía una iglesia y tenía el seminario y toda la cosa y él organizando. Y entonces los hermanos ministraron en la congregación y fue un mover maravilloso. La gente cayó en arrepentimiento, la esposa del pastor también. Ella le cayó el espíritu de arrepentimiento y ella se humilló y qué sé yo. Pasó un tiempo y entonces el pastor se dio cuenta de algo. Él estaba preocupado por organizar todo, ¿verdad? Pero de repente él se dio cuenta que lo que ellos tenían, él no lo tenía. Él no lo había recibido. Él no lo había recibido. Entonces él dice, ¿qué pasó? ¿Por qué yo no lo recibí? ¿Verdad? Yo no tengo lo que ellos han recibido ahora. Un nuevo fuego, una circuncisión, por decir así, ¿verdad? Entonces dice que él empezó a platicar con los hermanos. Y yo, ¿por qué no tengo esto? Y entonces le dice el hermano, tú tienes que ver de qué te tienes que arrepentir, le dijo. Dice él, si yo no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Él tenía pues a su criterio una limpia conciencia.
Y era cierto, hermano, él no estaba haciendo nada malo. ¿Y de qué me voy a arrepentir?, le dijo. Yo no te conozco, le dijo el hermano. Empecemos por una cosa, le dijo. Cuando nos llegaste a traer al aeropuerto y llegamos a la iglesia, digámoslo así, saludaste ahí estaba tu esposa. Por la manera en que la trataste, yo no podría decir si era tu secretaria o tu esposa. ¿Por qué no empiezas por ahí arrepintiéndote de cómo tratas a tu esposa?, le dijo. Dicho y hecho, hermano. Él empezó a arrepentirse de cómo trataba a su esposa. ¿Sabe qué? Hay algo bien interesante. Uno dice que ama, pero el egoísta no se da cuenta de lo que hace. Si yo no hago nada malo, yo no le hago nada malo a nadie, y la pobre mujer sufriendo. O la mujer egoísta, va, ni cuenta se da del daño que le hace al marido. No se da cuenta. Ahora, decía Pablo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso yo soy justificado. Quien me juzga es Dios, ¿verdad? No quiere decir que si yo no siento que hago nada malo, yo ya estoy bien. No, hermanito. Lo que se necesita es una purificación de la conciencia. Entonces el hermano viene y le dice, y el hermano entra en un barbecho, así dice Charles Finney. Ay, mire ese libro, ese sí es así, ¿verdad? Grandote, la historia de avivamientos de Charles Finney. Es precioso el libro, mire, es una cosa maravillosa. Y él hace unas conferencias de avivamiento. Y en una de las conferencias de avivamiento se llama barbecho del corazón. Y le lista una lista de pecados, hermanos, que cuando nosotros con la escuela, tenemos una escuela en la iglesia, empezamos a hacer el barbecho, ay, hermano, le sale pecado a uno hasta en el cabello, hermano. Somos muy pecadores, ¿verdad? No tratamos a Dios como Él es digno de que se trate. Lo tratamos, ¿sabe cómo lo tratamos a Dios? Como una gran cosa allá arriba. Cuando Él es el ser más sensible que existe. Él llora cuando la gente llora. Y su nombre es puro y santo, y a Él le duele que blasfememos su nombre con nuestros pecados. He tenido continuo dolor, dice, al ver mi nombre blasfemado por los hijos de Israel que fueron llevados cautivos. Toda la gente diciendo, otro vez, nuestro Dios conquistó a su Dios. El nombre de Dios, el único Dios verdadero, blasfemado por el testimonio de sus hijos. Así como cuando dice, para ser cristiano como este, mejor no ser cristiano. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Porque nosotros, la iglesia, deberíamos de ser tan gloriosos, tan santos, tan puros, tan justos, que toda la gente dijera, es que los cristianos, como decían en Jerusalén, ¿verdad? En la iglesia primitiva. Y la gente se convertía de ver el testimonio. Entonces, ¿cómo están nuestras palabras? ¿Mentimos? ¿Cumplimos lo que decimos? Eso es el sufrimiento por la palabra. Ser obedientes en todo lo que el Espíritu Santo ponga. Entonces, este libro que les digo, El Camino del Calvario, es una guía para entrar en un avivamiento profundo. Y las cosas que se tocan son cosas diarias, sencillas. Ahí comienza el avivamiento. Entonces, recuerde que somos la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Esa me la aprendí yo de niña. Cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque con mi abuelita estudiábamos la Biblia, ella me decía, ella hacía todo lo del Apocalipsis y ponía, me decía que hiciéramos gráfico. A veces le daban las 3 de la mañana a mi abuelita estudiando el Apocalipsis y Daniel y todo eso. Pero una cosa que me recuerdo que me decía, y a mí me daba miedo. Mira qué bonita mi iglesia, me decía ella, en las épocas de las iglesias. Mira, has sido fiel, yo te guardaré de la hora de la prueba. Esa es la mía, me decía. Pero mira la tuya, me decía. La tuya es la de la Odisea, porque la siguiente, ¿verdad? Y mira lo que les dice. Tú crees, soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Mas no sabes que eres, en mi versión antigua, eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y yo decía, Dios mío, esa es mi iglesia, la que me tocó, ¿verdad? Y me daba un miedo porque esa es la condición de nuestra iglesia, hermano. Somos la iglesia del tiempo del fin, ciegos. Y ahora lo vemos claramente. Entonces yo decía, ¿y a qué horas una iglesia fiel se convirtió en esta que me tocó a mí?
Y lo pude ver. ¿Se acuerdan la doctrina de la prosperidad? Soy rico, todo lo tengo, el poder. Cuando yo vi surgir esa doctrina, dije, así se iba a convertir. Pero ¿saben qué? Me consoló una vez, estaba yo leyendo y estudiando con miedo del Apocalipsis, ¿verdad? Y llego corriendo, abuelita, mira lo que encontré. Mira tú, ustedes solo van a ser columnas en el templo y nosotros vamos a estar sentados con Cristo en su trono. Y me consoló. Solo que hay que seguir el consejo, ¿verdad? Te mando que compres oro, que compres ungüento para tus ojos, colirio, para que veas la visión eterna, que Dios te quiere hacer un rey sacerdote, que también compres oro refinado, ¿verdad? Para que puedas ser santo como Él es santo, de eso se trata. Así que dejemos de estar buscando es cosas pequeñas, todo, o sea, lo único que necesitamos es conectarnos con el Espíritu Santo, porque Él te va a sacar todo, intenciones, pensamientos, ¿verdad? Acción, de todo, Él va a tocar todo y nadie más te puede guiar. El pastor no te puede decir, vaya, haga esto, no te va a servir. Uno debe seguir la palabra de Dios, pero el Espíritu te va a decir cómo aplicarla. Entonces es indispensable seguirlo a Él. Entonces somos esa iglesia, sí, pero debemos de pedir al Señor que nos dé ese colirio, que nos dé ese oro, ¿verdad? Y podamos, por medio de esa esperanza gloriosa, renunciar, hermanos, a todos los placeres, a la comodidad, ¿verdad? Renunciar al bienestar y decidir sufrir. Vamos a tener que sufrir, no ver lo que otros ven. Ahí está la televisión, el Facebook, videos, novelas. Salmo 101:3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Hay que circuncidar los ojos o no? Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí es bonito decirlo, ¿verdad, hermanos? Es bonito predicar todo esto. Lindo, pero cuando te toca. Yo me acuerdo, yo era adicta a la televisión. Mi papá nos dio una infancia maravillosa. Él era pastor y todavía es pastor. Un hogar maravilloso que yo tuve. Y él era viajero y fuimos a las selvas del Petén, recorríamos toda Guatemala acampando por todos lados. Un día amanecimos y todos asustados, los chiquitos, tenía 5 hijos, todos asustados. ¿Qué si habíamos acampado a la par del zoológico? Y se sentía toda la fiera, ¿verdad? Y todo. Yo tuve una infancia así, pero cuando venimos aquí a vivir a El Salvador y entró la guerra, y nosotros vivíamos por Ilopango, así que nos encerraron, hermano. Había mucho tiempo que no podíamos salir. ¿Se acuerdan que atacaban por todos lados y todo? Entonces mi papá tuvo una gran idea y compró una televisión y compró un aparato de reproducción VHS en ese tiempo, y nos hicimos adictos a la televisión. Después de ser libres y, ¿verdad?, un contacto con la naturaleza muy precioso, nos hicimos adictos a la tele. Yo era tan adicta a la tele. Y el día en que el Señor empezó a hablarnos sobre circuncidar nuestros ojos y no ver cosa mala, y nos dio revelación de algunos versos, de que, ¿se acuerdan que el que, según Isaías, el que sube al monte de Dios no tiene que ver cosa mala? Y cuando empezó a desafiar así, y mi esposo es muy aventado, ¿verdad? Muy rápido hace las cosas. A mí me tiene que ir despacito, pero él es rápido. Cuando a mí me dijo el Señor lo de Isaías, yo le compré, mira, no tenemos que poner delante de nuestros ojos cosa injusta y esto y lo otro. Un ratito y él se va a la tele. Y yo casi que me voy con ella, ¿no? Para mí fue tan terrible, hermanos. Ahorita yo me puedo reír, yo puedo bendecir el nombre de mi Dios, pero a mí me arrancaron algo que era, usted sabe, la adicción. ¿Sabe que la televisión es produce más adicción que la cocaína? Es una cosa que uno no... Y la gente me dice, yo no soy adicto. Me da tanta risa. Quítenla, a ver cómo se siente.
el proceso es el mismo de desintoxicación. Lo mismo que siente un alcohólico cuando le quitan el alcohol, o un drogadicto cuando le quitan la droga. Lo mismo siente uno, todo el proceso. Entonces, bueno, gracias a Dios en su misericordia me permitió no irme con la televisión, se fue sola. Me quedé con mi esposo. Y el Señor me libró de tantas cosas, hermano. Es tanto precioso, tan precioso. Todo lo que me quitaba eso era tan horrible. Y yo me detestaba tanto por esas deficiencias. Pero cuando el Señor me lo quitó fue tan glorioso, hermanos, pero tan maravilloso. Yo bendigo al Señor. Pero es así, es así. Hay que sufrir por obedecer. El sufrimiento de no oír lo que otros oyen. La música que otros oyen, los chismes, las noticias, las vanidades, ¿verdad? Nos encanta oír, tenemos comezón de oír, pero esos son los deseos del mundo. Y la gente dice, no, ¿y por qué te va a quitar eso? Ay, vos no querés. Hay gente que solo mal de la gente habla y uno dice, no puedo hablar eso. Espérese que le toque. No, ya no puedo hablar de eso. ¿Y usted qué le pasa? Y usted se cree la santa. Y le dicen de todo. Pero hay que circuncidarnos de oír lo que Dios no quiere que oigamos. El sufrimiento de no ir a donde otros van. El sufrimiento de no hacer lo que otros hacen, hablar lo que otros hablan, pensar lo que otros piensan, sentir lo que otros sienten. El sufrimiento de procurar siempre dar en vez de buscar recibir. Ese es sufrimiento, hermano. Dar honra a los hijos en vez de regañarlos para que te hagan caso. Ese sufrimiento es sufrimiento de la obediencia. El sufrimiento de servir en vez de ser servidos, de animar y agradecer en vez de reclamar y exigir derechos. Ese es el sufrimiento que forma un rey. Ese es el proceso. Vivir una vida obediente es sufrimiento para la carne, pero es liberación para el espíritu. Amén. Así que esa vida es en la intimidad. Si sufrimos así, por tal de obedecer, reinaremos con Cristo. Ahora mira esto en cuanto al proceso de ¿qué es ser un rey en el reino de Dios? Porque allá en los reyes de Israel pues los ponían como reyes. Quiero decirte algo. Salomón le falló a Dios, lo traicionó, adoró a otros ídolos y ahí entró la adoración pagana al pueblo de Israel. Antes no había, pero ahí entró, porque Salomón tuvo otras mujeres y adoró a otros dioses, lo traicionó. Pero ¿qué es ser un rey ahora? ¿Qué es reinar con Cristo? ¿Se acuerdan que dice Romanos 5:17? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Todos ellos recibieron tronos para ver qué iban a hacer con ellos. Pero ahora en Cristo Jesús. Y se acuerdan de que la dinastía de David fue una hasta Cristo, pero no termina en Cristo. Después de Cristo, yo estoy convencida de algo, siempre han habido reyes y sacerdotes del linaje de Jesús reinando en la tierra. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro El Intercesor de Rhys Howells? Hermano, poderoso. Ese hermano sabía guerrear en oración. Y guerras, por ejemplo, que Hitler entrara a Inglaterra y tomara Inglaterra, se decidió en oración, que no pudiera entrar. Son batallas así, gente que está orando, que impide que el maligno se manifieste como él quiera. Hay gente que tiene ese poder. Y siempre ha habido en la tierra, ¿sabes? Por allá uno, por allá otro, están reinando con Cristo. Todavía hay reyes y Dios quiere que todos nosotros lleguemos a ser de esos reyes. Entremos en madurez y tengamos el poder en la palabra, el poder en la lengua, el poder en oración, amén, el poder en el testimonio para anunciar que nuestro Dios es grande,
que Él es todopoderoso y Él sabe gobernar sobre alguien. Cuando uno mira personas así, bueno, nosotros tenemos varios maestros, ¿verdad?, que nos han inspirado tanto, vidas rectas, aún dieron su vida, mire, aún hermanas. Me recuerdo, yo no sé cuántos de ustedes conocieron a la hermana Gloria Hosh. Ella venía y predicaba, era una ancianita, hermanos. Pues fuimos a la convención y ella ya no podía venir porque estaba enferma de cáncer muy grave. Y entonces viene y estábamos en una reunión de oración con varios pastores y nos pusieron con ella. Hacíamos grupitos y entonces dicen, digan ahí qué necesidades tienen y entre ustedes oran. ¿Saben qué pidió esa hermana? Ya en etapa terminal de cáncer, ella nos dijo, el Señor me ha prometido un nuevo pozo. Ir a Centroamérica a predicar, para mí fue un pozo por 16 años, creo que, no sé cuánto vino. Pero hoy Dios me ha prometido un nuevo pozo. Yo quiero que oren por mi pozo. Mire, para mí, anciana de más de 85 años, presionando por un nuevo pozo, al borde de la muerte. Poco tiempo después murió. Dios mío, dije yo, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo decir que estoy viejita de 50, de 60, de 70. Hermanos, hay que seguir presionando. Tenemos esos ejemplos. Gente piadosa, gente que ha amado al Señor, gente que contaba, que transformó vidas por medio de su oración, de la palabra que predicaban. Eso es reinar. Así que no terminó con Jesús. Después de ¿cómo se llama? De Sedequías, ¿verdad? Que es llevado, quitado, ¿verdad? Luego nace Jesús de ese mismo linaje. Y después están los reyes que reinan por Cristo. Amén. Desde los apóstoles, hermanos, hay reyes y somos de esos reyes. Así que, ¿qué es reinar en vida? Es vivir una vida completamente obediente al Señor. Y mire lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Él es que llega a ser espiritual, no solo reina en su propia vida, erradicando el pecado, estableciendo el reino de Dios, sino también en sus hermanitos. Pero primero se debe considerar a sí mismo. ¿Estoy reinando en vida? ¿Estoy reinando en justicia? Porque la Biblia dice que la gracia reina por medio de la justicia. Eso es vivir en la gracia, eso es reinar. Es que la gracia de Dios nos permita presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia para hacer la voluntad de Dios. Eso es reinar. No, mire, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar que si Jesús hubiese caminado, si hubiera nacido en esta época, no lo hubiéramos echado de ver? Ni sus hermanos lo descubrieron. Era tan humano. Cualquiera diría, no, es que lo hubiéramos visto y todos hubieran dicho, Jesús, el Hijo de Dios, el creador de todo el universo. Nadie se dio cuenta. ¿Y entonces por qué quieres que se den cuenta de ti? Así me dijo una vez el Señor, si mi hijo pasó desapercibido, ¿qué problema que tú pases desapercibido? Hay que reinar, hermanos, pero no para verse, no porque somos pastores, hay que reinar para darle gloria al Señor. Amén. Miren, y con esto termino. Del linaje siempre veo ahí como estaba el dibujo, del linaje de David, fíjese bien, el último de los reyes es Joaquín, ¿verdad? Y Sedequías es el último que lo llevan cautivo. Pero este Joaquín, de él desciende, gracias, de él desciende, yo me estoy apuntando. De este Joaquín, de él desciende Jesús. Fue llevado cautivo a Babilonia y aunque este Sedequías era también, todos estos son son hijos de Josías, estos tres. Entonces Joaquín es llevado a Babilonia y engendra 5 hijos. Y de esos viene Zorobabel, ¿verdad? Y viene el linaje de Cristo, pero en la línea de José. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Jesús no tenía nada de José? Porque Jesús no fue engendrado por José, sino por Dios.
Si bien es cierto, es el linaje de Cristo, ¿verdad? Pero Cristo no viene de ahí, de ninguno de esos. ¿Sabe de dónde viene Cristo? Cristo viene de aquel incógnito que quizás ustedes ni saben el nombre, de los hijos de David, de Natán. ¿Qué sabemos de Natán? Solo que fue hijo de David. Pero de Natán viene el linaje de María. Así que los reyes están incógnitos. Ahí están. Ay, hermano, ay. No se ven. No se siente así como me voy a caer porque él pasó a la par mía. No. Tal vez ni siquiera van a sanar como Pedro con su sombra. Porque eso cree uno, ¿va? No, es que se tiene que sentir, No. Incógnito. Por eso es que a veces uno dice, y el diablo le dice a uno, nada, no se puede. Sí se puede. Se puede reinar en vida por medio de la abundancia de gracia y el don de la justicia. Sí se puede. Solo tenemos que ser obedientes. ¿Y sabe qué? El que reina, ese sí lo sabe. No lo anda diciendo. Hermano, el que reina, mira cómo su oración prevalece. Mira cómo la palabra transforma vidas. El que reina, él sabe que está reinando. Es algo maravilloso. Sí existe, sí hay. Y que Dios nos conceda ser parte de esos reyes. El Señor bendiga su palabra en sus corazones.